Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver ácidos nucleicos, que es uno de los temas de mayor importancia para que ustedes entiendan todo lo que es genética, lo que es variación genética, también lo que es síntesis de proteínas, pues bueno, todo parte a partir de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Un poco de historia, ya saben que a mí siempre me gusta meterles historia porque pues es importante saber de dónde viene la información. Michel fue un científico que en el año 1869 se puso, al igual que Reddy y al igual que otras personas, a estudiar esta vida del microcosmos y de las micropartículas que existían en todos los objetos. Entonces, él se puso a estudiar los leucocitos, a él le llamó mucho la atención las células blancas del cuerpo y se dio cuenta que adentro de los leucocitos, adentro de esas células de defensa, existía una sustancia muy ácida porque al ponerle un medio de contraste pues se pintaba de color azul y esta era muy rica en fósforo. A esta le llamó nucleína y a partir de esta sustancia que se le llama nucleína es que se recibe el nombre de ácidos nucleicos. ¿Por qué ácidos? Pues porque su pH es predominantemente ácido, son sustancias, créanme, muy ácidas, y nucleicos porque vieron la nucleína, que no es más que el material genético que está compactado, hecho bola, como si fuera una bola de estambre, pues así están los ácidos nucleicos. Entonces, como les había dicho, también se les llama ácidos nucleicos porque como tal se descubrieron por primera vez en el núcleo. ¿Y de qué se van a componer? De 5 elementos fundamentales, que al igual que en los bioelementos primarios, pues son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí el azufre no predomina tanto, es más que nada de estos 5. Son grandes moléculas que están formadas por la repetición de un monómero llamado nucleótido. Ahorita vamos a ver qué es un nucleótido, pero recuerden nada más que lo más importante es que los ácidos nucleicos son muchos nucleótidos que están juntos. Por lo tanto, ahora que vamos a conocer como tal la sustancia del nucleótido o qué es lo que compone un nucleótido, pues se imaginarán que si los nucleótidos son grandes moléculas, pues como tal, el ácido nucleico va a ser un monómero gigante, ¿no? Por lo tanto, va a tener un elevado peso molecular. A estos ácidos nucleicos se les considera como macromoléculas. Las macromoléculas, también así como existen los ácidos nucleicos, pues también existen las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, ¿vale? Y como ya les había mencionado, tienen un carácter ácido. Entonces, los ácidos nucleicos, ¿cuál es su objetivo de existir en este mundo? Pues que van a almacenar la información genética de todos los organismos vivos y son los responsables de que esa información genética se transmita a la siguiente generación, es decir, a la transmisión hereditaria de padres a hijos. En las células eucariotas y en todos los organismos eucariotas, el ADN va a ser una cadena bicatenaria. ¿Qué quiere decir bicatenaria? Que tiene dos cadenas. Acuérdense el prefijo bi, que significa dos, y catenaria quiere decir que son dos cadenas. Por otra parte, el ARN es una cadena monocatenaria, que quiere decir que nada más es una hebra. Si nosotros podemos ver el dibujo de abajo, en donde estamos viendo unos algoritmos ahí medio extraños, podemos ver que de este lado vamos a tener el ADN, y si ustedes se dan cuenta son dos hebras. Aquí de este lado tienen una hebra roja que se entrelaza y una hebra azul que se entrelaza. Entonces, estas son las dos hebras del ADN que van a estar compactas. Aquí se puede ver mejor. Estas son las dos hebras del ADN. Y luego, cuando empezamos la síntesis de proteínas, este ADN se va a dividir. Las dos hebras que están aquí juntitas se van a despegar para que el ARN, por medio de un ARN mensajero, copie la información genética de lo que tiene el ADN, lo lleve al ribosoma y el ribosoma, gracias al ARN de transferencia, pueda mandar la información genética aquí al ribosoma y aquí va a existir un ARN ribosomal que va a realizar la síntesis proteica. Entonces, ya estamos conociendo que para realizar la síntesis de proteínas requerimos de 3 ácidos ribonucleicos o de 3 ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosomal
y el ARN de transferencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos, ¿sale? Por el momento nada más quédense con esa idea. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones específicas de los ácidos nucleicos? Pues como ya lo dijimos, la síntesis de proteínas de las células y transmitir la información genética de una generación a otra. Y de aquí que vamos a conocer dos conceptos muy importantes, el nucleósido y el nucleótido. Si ustedes recordarán, yo les dije que los ácidos nucleicos, pues no era más que la conformación de muchos nucleótidos juntos. Pero cuando el nucleótido no tiene un fosfato, se va a llamar nucleósido. Entonces, nucleósido y nucleótido. ¿Cuáles son las diferencias? Pues primero en la palabra como tal, el nucleósido es con S, nucleósido, y el otro es nucleótido, con T. El nucleósido, que es con S, es una base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que conocemos? La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Que en el ADN, que si ustedes recuerdan, tiene dos cadenas, son dos churritos que están entrelazados, pues aquí vamos a tener como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Recuerden que son complementarias. La adenina siempre se va a juntar con la timina y la guanina con la citosina, ¿sale? Mediante un enlace glucosídico. Recuerden, bases nitrogenadas, entonces tenemos esas cuatro. Cuando nosotros hablamos del ARN, entonces aquí cambia la cosa. La timina ya no va a existir y lo que se va a utilizar ahora va a ser el uracilo. Entonces, la adenina que siempre se unía con la timina, pues como en el ARN ya no va a existir la timina, va a existir el uracilo, pues ahora la adenina se va a unir con el uracilo. Entonces va a ser un enlace de adenina con uracilo, un AU. Y la citosina siempre se va a conjuntar con la guanina, ¿sale? Entonces, bases nitrogenadas ya hablamos cuáles son, y una pentosa. Una pentosa es un azúcar como tal, que se le llama pentosa porque tiene la forma, ahorita lo vamos a ver, de una molécula con 5 lados iguales, que sería como un pentágono, ¿ok? Entonces, las pentosas conocemos dos, la ribosa, que es un azúcar, y la desoxirribosa, que es otro azúcar. El azúcar que va a tener el ADN es la desoxirribosa y el azúcar que va a tener el ARN va a ser la ribosa. Entonces, el nucleósido va a ser la conjunción de una base nitrogenada, ya sea adenina o guanina o citosina o timina, con una pentosa, que puede ser ribosa si es ARN o desoxirribosa si es ADN. El nucleótido con T, aquí ya le vamos a agregar un grupo fosfato, o sea, un fosfato. Entonces va a ser un nucleósido más un fosfato. ¿Qué es un nucleósido? Acuérdense, una base nitrogenada y una pentosa. Por lo tanto, en el nucleótido vamos a tener una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Y ahorita lo vamos a ver mejor con una imagen para que se les acuerde. Miren, aquí tenemos la imagen. Abajo, del lado izquierdo, estamos viendo el nucleósido. Y el nucleósido que estamos viendo abajo es la ribosa. Tiene, bueno, en el caso del ARN, la ribosa. Entonces, vamos a ver que es un azúcar con 5 lados iguales, ¿ok? Porque es una pentosa y que va a estar unido a una base nitrogenada, ya sea la adenina, la guanina, la citosina, la timina, o en el caso del ARN, el uracilo. Pero cuando hablamos de nucleótido, y ahora nos vamos al dibujo de la derecha, vamos a ver que también va a estar la base nitrogenada, la que ustedes me quieran decir, ya sea guanina, adenina, citosina, timina, uracilo. Uracilo, acuérdense que nada más en el caso de ARN y timina en el caso de ADN. Pero a estos se les va a juntar un azúcar que es una pentosa y ya habíamos dicho, si es ADN, ¿qué azúcar va a ser? ¿Quién me dice qué azúcar es en el ADN? Desoxirribosa. Desoxirribosa, muy bien. Y en el ARN, ¿cuál es? Ribosa. Ribosa. La ribosa, muy bien. Pero el nucleótido va a tener un grupo fosfato, que es lo que no tiene el nucleósido. Entonces, acuérdense de la importancia que tiene el fosfato, que lo vemos en el nucleótido y no lo vemos en el nucleósido. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
¿No? Sale, No, vamos a ninguno. continuar. No. Bueno, entonces, como ya les había dicho, cuando hablamos de nucleótido con T, miren, yo siempre, para no confundirme entre nucleócido y nucleótido, si nosotros nos vamos a las letras del alfabeto, de la A a la Z, ¿cuál va primero, la S o la T? La S, ¿no? La S. Entonces, si se acuerdan, pues el nucleócido con S va primero, entonces nada más tiene dos moléculas, que es el azúcar y la base nitrogenada. Y la que es con T, que es la siguiente letra, acuérdense, ST. Ahora, la que es con T, el nucleótido, ya tiene el grupo fosfato. Es una manera más fácil para que se la aprendan. Ahora, el azúcar va a ser ribosa o desoxirribosa. Si el azúcar es ribosa, entonces, como es ARN, no vamos a tener la timina, vamos a tener el uracilo. Pero si es ADN, vamos a tener timina y no uracilo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que las bases nitrogenadas se van a diferenciar en purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas, porque tienen forma de pirámide, su estructura molecular tiene forma de pirámide, son la citosina, la timina y el uracilo. Volvemos de nuevo. Las purinas son la adenina y la guanina, las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. ¿En dónde se presentan esos ácidos nucleicos? La adenina la vamos a encontrar en el ADN y en el ARN. Acuérdense, la adenina siempre va a estar. La guanina también en el ADN y en el ARN. Esas son solamente las dos purinas. Y pirimidinas existen tres. La citosina, que la vamos a encontrar en el ARN y en el ADN, y la timina solamente en el ADN, y el uracilo solamente en el ARN. Hasta aquí espero que no tengan dudas. Y esta es la estructura molecular. No se la tienen que aprender. Lo único que se tienen que aprender es que las purinas tienen dos anillos y las pirimidinas solamente tienen un anillo. Entonces, si las pirimidinas nada más tienen un anillo y las purinas tienen dos anillos, esta estructura molecular, a ver cuál les puedo decir. Por ejemplo, esta, donde dice base nitrogenada. Esta, ¿qué sería? ¿Una purina o una pirimidina? Una purina. Una purina. Una purina, muy bien, que puede ser tanto adenina o guanina. No les van a poner estructuras moleculares en su examen, pero nada más es para que lo reconozcan, porque sí les pueden preguntar cuántos anillos tienen las purinas y cuántos las pirimidinas. Eso sí se los pueden preguntar y ahora ya lo saben. 2 o 1. Si son 2, son purinas. Si nada más es 1, son las pirimidinas. ¿Ok? Bueno. Y este es el ADN. ¿Quién fue la persona que describió el ADN? Watson. y Crick. Exactamente, estos dos científicos, Watson y Crick, en el año de 1953, hablan acerca de la estructura molecular del ADN. Nos vamos a citar un poquito. Y hablan acerca del modelo de doble hélice. Miren, este es un pequeño chiste donde dice Crick, este ADN ha sido mejor que el nuestro, pero bueno, al final de cuentas se dan cuenta que es papiroflexia. El ADN es importante, ¿por qué? Porque en este modelo de doble hélice es donde vamos a encontrar toda la información genética. Y gracias a esto, gracias a que estas dos personas describieron la forma que tenía el ADN, es que reciben un premio Nobel en el año de 1962. Entonces, vámonos de regreso. Esto que parecería una escalera de caracol, pues no es más que las bases nitrogenadas que están en el centro. ¿Con qué se va a unir la adenina? Siempre con una timina. Si aquí vemos una adenina con una timina y es un modelo de doble hélice, ¿qué será? ¿Un ARN o un ADN? ADN. Un ADN, muy bien. Todo esto, aquí en el centro están como tal las bases nitrogenadas. Y ya por los extremos, aquí estamos viendo las pentosas, que como es ADN, entonces, ¿qué pentosa estamos viendo aquí? Desoxirribosa. Muy bien, una desoxirribosa. Y de este lado, en las orillas que les dan estabilidad son los grupos fosfato. ¿Sale? Entonces, a una base nitrogenada, a un azúcar
Y a un grupo fosfato, ¿cómo se les llama esto? A esta unión de estos tres. Nucleótido. Nucleótido, muy bien, nucleótido. Entonces, si nada más tuviéramos la base nitrogenada y el azúcar ribosa, ¿qué sería? Nucleócido. Nucleócido, muy bien. Parecerá sencillo, pero es lo que les van a preguntar. Entonces, esto es como tal la estructura del ADN, que va a tener una secuencia de nucleótidos que va a empezar siempre de 5' a 3'. Otra vez, repítanlo conmigo. ¿De qué número a qué número va? De 5' a 3'. 5' a 3'. Muy bien. Y van a ser dos cadenas complementarias. Aquí lo importante del ADN, como ya les había dicho, es que siempre la adenina va a estar unida a la timina y estas dos bases nitrogenadas se van a unir por ¿cuántos dobles enlaces? 2. No, por uno nada más. Si es un doble enlace, nada más va a haber uno. O sea, enlaces van a ser dos. Dobles enlaces nada más va a ser uno, ¿ok? Entonces, son dos enlaces o un doble enlace. Y la citosina y la guanina, ¿cuántos enlaces van a tener? Número de enlaces. 3. 3, exactamente. Entonces va a ser un triple enlace. ¿Ok? Un triple enlace o 3 enlaces. Entonces, estas también son preguntas de examen. La adenina se va a unir a la timina por un doble enlace y la citosina por la guanina se van a unir con 3 enlaces. ¿Para qué nos importa todo esto? Pues porque al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta y regresamos aquí a la estructura del ADN, si se dan cuenta, es una complementariedad de que va citosina, guanina y luego adenina, timina. Y luego se presenta de nuevo citosina, guanina y luego adenina, timina. ¿Cuál es la función de todo esto? Que al final de cuentas va a estabilizar la cadena. Imagínense que ¿qué cadena creen que pese más? ¿La de 2 enlaces o la de 3 enlaces? La de 3 enlaces. Perfecto, la de 3 enlaces. Entonces, si tuviéramos puras cadenas de 3 enlaces en las orillas y cadenas de 2 enlaces en el centro, ¿qué creen que le pasaría a la estructura del ADN? No estaría estable. Exactamente, se doblaría. Pero como tenemos intercalados dobles enlaces con triples enlaces, pues por eso es que la molécula se mantiene estable, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias del ADN al ARN. A pesar de que ya las dijimos, ya las mencionamos, es importante decirlas. El ADN van a ser dos cadenas, ¿sale? Y el ARN nada más va a ser una cadena. ¿Qué pentosa vamos a tener en el ADN? La desoxirribosa, ¿sale? Y en el ARN, la pentosa que vamos a tener, pues va a ser la ribosa, ¿sale? ¿Qué bases nitrogenadas vamos a tener en el ADN? Adenina, timina, guanina y citosina. Muy bien, adenina, guanina, citosina y timina. ¿Y en el ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Muy bien, adenina, guanina, citosina y uracilo en vez de timina. En el ADN, la información genética o el ADN como tal va a encontrarse en el núcleo, ¿sale? En las células eucariotas. Y cuando ya hablamos del ARN, el ARN se va a sintetizar, o sea, se va a formar en el núcleo, pero su actividad biológica es muy importante aquí. La actividad biológica del ARN se encuentra en donde dice ahí. En el citoplasma. En el citoplasma. Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde se sintetiza el ARN? ¿En qué organelo de la célula o en qué parte? Es en el citoplasma. ¿Quién me recuerda qué es el citoplasma? Es la parte líquida. Es la Como un parte líquido donde se encuentran nadan los todos los orgánicos. organelos. Muy bien, es el líquido donde se encuentran todos los organelos. Entonces, ¿por qué se va a hacer en el líquido? Pues porque toda la información genética, pues ya tiene que pasar a las células hijas y la manera más fácil de expresarlo en toda la célula para que todos los organelos lleven la información genética tiene que ser en el citoplasma. Si fuera solamente en el núcleo, pues nada más se quedaría así y no podría replicarse a todos los organelos. Por eso es que pasa en el citoplasma con ese ARN. Entonces, de ADN, ¿cuántos tipos de ADN conocen? Nada más uno, Nada ¿no? más uno. Sí.
Y el ARN son tres tipos. El ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal. El ADN no abandona el núcleo. Acuérdense que el núcleo siempre, ¿qué va a formar el núcleo? ¿O de qué va a estar formado el núcleo? Donde va a estar guardado el ADN. Exactamente. ¿Y qué va a tener en la periferia? Es igual que la célula, porque ¿qué va a tener? Una capa que lo membrana. proteja. Una membrana nuclear. Membrana, Muy sí. bien. Entonces, la membrana nuclear va a ser la que se va a encargar de que se compartan las sustancias tanto de afuera del núcleo como de adentro del núcleo. ¿Qué estaría afuera del núcleo? El que está Organelos. Los organelos como tal, ya sería el citoplasma, muy bien. Y adentro del núcleo, pues nada más está la información genética, o sea, el ADN, ¿sale? Y en el ARN ya va a participar como tal la síntesis de proteínas. ¿Cuántas proteínas conocen ustedes? La hemoglobina. Ajá, la hemoglobina, ¿qué es? Una proteína de qué? ¿Qué función tiene la hemoglobina? Transportar el Transportar oxígeno. oxígeno. Ajá, entonces es una proteína de transporte, ¿no? eh, ¿Qué otro tipo de proteína conocen? El colágeno. El colágeno. ¿El colágeno qué es? Bueno, su función es estructural. Ajá, su función estructural. Entonces, el colágeno como tal es una proteína que tiene como función mantener la estructura de diversos componentes, ¿ok? Tenemos otro tipo de proteínas. Proteínas, por ejemplo, como los anticuerpos, ¿no? Que su función va a ser bloquear las células extrañas del cuerpo. Tenemos también proteínas contráctiles. ¿Quién me dice una proteína contráctil? ¿No es la actina y miosina? Muy Actina y bien, miosina. la actina y la miosina. ¿Estas dónde están? En los músculos. En los En las fibras musculares, microtúbulos. muy bien, y su función es contraer el músculo. También existen proteínas que forman hormonas. ¿Qué hormona conocen? Testosterona. Ajá, ¿qué otra conocen? Insulina. La insulina. ¿Qué función tiene la insulina? Reducir el Regular. azúcar de la sangre. Exactamente, regula el metabolismo de la glucosa. Entonces, todas, si se dan cuenta, existen muchas proteínas en el cuerpo. Y la función, si nosotros no tuviéramos un ADN y no tuviéramos un ARN específicamente, que es el que sintetiza las proteínas, pues entonces nuestro cuerpo no tendría ninguna función porque no tendríamos ninguna proteína que pueda ejercer las funciones tan importantes que tienen las proteínas. Básicamente, si nosotros no tuviéramos proteínas, no tuviéramos nada en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, esa es la función del ARN, la síntesis de proteínas, y vamos a tener tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ¿ok? Como ya habíamos dicho, cuando estamos hablando de ARN, pues ya como tal, el nucleótido, que ¿quién me recuerda que era un nucleótido? La El que está unión de formado un por un grupo nucleócido más fosfato, un grupo un fosfato. azúcar y una base nitrogenada. Muy bien, la unión de una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar, que en este caso sería la ribosa, ¿sale? Entonces los nucleótidos van a tener ribosa y no tienen timina. Bueno, más bien van a tener uracilo como azúcar y no van a tener timina, ¿sale? Y van a llevar las instrucciones de los genes para que se sinteticen las proteínas. Entonces, tenemos tres tipos de ARN. Vamos con el primero, el ARN mensajero. ¿Quién me dice qué función tiene el ARN mensajero? Copiar el mensaje genético ¿De dónde lo copia? del ADN. ¿Las bases nitrogenadas? Ajá, ¿Del ADN? principalmente del ADN. El ADN va a estar formado, como ya lo dijeron, por las bases nitrogenadas. Entonces, a esa hebra doble que tiene, va a venir una proteína, que, ¿cómo se llama la proteína que separa el ADN? La helicasa. ARN. No. Por ahí ya la dijeron. ¿Cuál? ARN polimerasa. Ah, sí. Sí. A ver, ¿Es la helicasa? la helicasa. ¿La helicasa qué función tiene? A ver. Separar las hélices del ADN. La helicasa tiene una función en los procesos de duplicación y reproducción celular. Entonces, como tal, lo que va a hacer la helicasa va a ser una enzima que va a separar las hebras de ADN, ¿sale?
y va a romper. ¿De qué manera están unidas las bases nitrogenadas? Puentes de Prácticamente hidrógeno. puentes de hidrógeno. Exactamente, de puentes de hidrógeno. Entonces, lo que va a hacer la helicasa es romper, imagínense como si fuera una tijera, va a romper los puentes de hidrógeno para que las hebras de ADN ahora queden solamente de una manera. Miren, aquí venían unidas, pero aquí, justo aquí, es donde tiene función la helicasa que está rompiendo, ya ven, ¿no? Está separando las dos hebritas, y entonces esto ya le sirve al ARN mensajero, porque el ARN mensajero es este pedacito que va a llegar y va a copiar. Como es ARN, si de este lado tenemos adenina, ¿qué va a copiar aquí? Uracilo. Uracilo, muy bien. Si de este lado tenemos guanina, ¿qué va a copiar aquí? Citosina. Citosina. Si de este lado tenemos timina, ¿qué va a copiar aquí? Adenina. Guanina. Adenina, muy bien. Timina, adenina. Y si tenemos adenina de este lado, ¿qué vamos a tener? Uracilo, muy bien. Nada más es como complementar, es como si fuera un juego de palabras, pero tienen su explicación. Entonces, este ARN mensajero, ya que copió el mensaje genético, se va a ir a los ribosomas, ¿sale? Porque en los ribosomas, ¿cuál es la función de un ribosoma? Ya lo habíamos dicho muchas veces. Sintetizar las síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, muy bien. Entonces, ya que el ARN copió el mensaje que trae el ADN, se lo va a llevar. ¿Y cómo se lo va a llevar? Pues mediante el ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a llegar al ARN mensajero. Vean, abajo está el ARN mensajero. Y como les dije, si de este lado nosotros tenemos un uracilo, aquí va a copiar una adenina. Si tenemos una adenina, va a copiar uracilo. Si tenemos guanina, va a copiar citosina, de tal modo que va a juntar 3 diferentes bases nitrogenadas. ¿A esto cómo se le llama? A la unión de 3 bases nitrogenadas. Codón. Un codón, muy bien, no condón, codón. Entonces, los codones, con D nada más, sin N, los codones lo que van a formar, ¿qué función van a tener los codones o por qué los empaquetamos en 3? Para formar un péptido. Para formar un aminoácido. Los aminoácidos son los que están acá arriba. ¿Qué aminoácido es este? Se ve extraño, ¿no? ¿Se lo saben o se los digo? Dígalo. Fenilalanina. La fenilalanina, muy bien. ¿Este cuál es? El aspartato. Este es la lisina y este es el triptófano. Entonces, ¿qué función va a tener el ARN de transferencia? Que va a copiar todos estos bases nitrogenadas como tal y va a unir este aminoácido con este aminoácido. O sea, va a unir los aminoácidos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros unimos varios aminoácidos? Miren, aquí ya está uniendo todos los aminoácidos. ¿Qué sucede cuando nosotros juntamos muchos aminoácidos? Se forma una proteína. Perfecto, se forma una proteína. Entonces, la función del ARN de transferencia es formar proteínas. ¿Pero dónde se van a formar exactamente las proteínas? ¿En dónde? Ribosoma. En el ribosoma, exactamente. Entonces, vamos a tener que va a existir, ¿qué más va a existir? Un ARN ribosomal, ¿sale? Y aquí el ARN de transferencia es lo que va a realizar, va a unir todos los aminoácidos para que el ARN de transferencia se ponga en juego y entonces ya aquí el ribosoma genere ya las proteínas. Acuérdense, función del ribosoma es síntesis de proteína. ¿A través de qué lo va a hacer? Del ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN ribosomal ya está en el ribosoma, por eso se llama ARN ribosomal. Y para que funcione el ARN ribosomal, tiene que entrar en juego el ARN de transferencia, que es el que unió todos los aminoácidos para formar una proteína. ¿A partir de cuántos aminoácidos se forma una proteína? $50. Muy bien, a partir de 50 aminoácidos se forma una proteína. Entonces, ya que se formaron 50 aminoácidos y ya los contó el ARN ribosomal, va a cortar esa secuencia de 50 aminoácidos y se va a formar una proteína. Existen proteínas muy chiquitas de 50 aminoácidos y existen proteínas más grandes de hasta 100 aminoácidos o más, ¿sale? Entonces, a todo esto, ¿cómo se le llama? Desde que
se duplica el ADN, se separa el ADN, se copia en un ARN mensajero, se lleva al ribosoma por medio del ARN mensajero y entra el ARN de transferencia, formando junto con el ARN ribosomal una proteína. ¿A todo esto cómo se le llama? Síntesis de proteínas. Ajá, síntesis de proteínas es el resultado, pero ¿cómo se le llama a todo este proceso? Este proceso es Transcripción. Ajá, Dogma central. Exacto, es el dogma central de la biología molecular. Si ustedes se ponen a leer dogma central de la biología molecular, les va a dar mucha flojera porque les van a decir todo lo que yo les dije, pero se los van a decir de manera molecular. Entonces, ya ahorita ya saben cómo se forma una proteína a partir de las bases nitrogenadas y a partir de la unión de nucleótidos, ¿sale? ¿Cómo es que estos nucleótidos a partir del ADN se va a separar, se va a romper y cada uno por medio del ARN mensajero se va a copiar, se va a llevar al ribosoma y se va a llevar a cabo la síntesis proteica. ¿Tuvieron alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Tienen que Yo ver. sí, ¿no? yo sí. A ver, vamos a empezar. ¿Sí? A ver, atrás L2. Voy para allá. Ajá. ¿Ahí está bien o otra? Ahí. Dale. No entiendo. No. En la que estaba. Ajá. Ahí. Ojalá nos pudiera explicar bien por qué va en secuencia U, G, G, A, G, A. Porque U, haz de cuenta que el ADN copia, tiene todos las bases nitrogenadas, las tiene revueltas, no hay un orden específico. Entonces el ADN tiene todas las bases nitrogenadas y lo único que hace el ARN de transferencia es copiarlos. No va a haber un orden específico, nada más los va a copiar, pero en el momento que se juntan todos se forma una proteína. ¿Sale? Ah, ok. Bueno, y la conclusión es que el dogma central de la biología molecular va a formar proteínas y esto es la base de que cada uno de los organismos tenga diferentes proteínas y por lo tanto de diferente función. Gracias.